Hola, yo soy Alicia, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando del concepto de secta, que es el tema de la secta en la carta natal. Habrán escuchado alguna vez, tal vez o no, que existen cartas diurnas y cartas nocturnas. ¿Cómo sabemos si una carta natal es diurna o nocturna? Nosotros tenemos en la carta natal el eje del ascendente y descendente. Si el sol, en el momento que tú naciste, se encontraba en la parte de arriba de la carta, vamos a decir que la carta es una carta diurna. En cambio, si el sol se encontraba debajo, porque esta es la línea del horizonte, entonces quiere decir que era de noche, si el sol se encontraba debajo, vamos a decir que tu carta es nocturna. Pero ¿qué implicancias tiene esto? En la astrología tradicional, sobre todo en la astrología helenística, que una carta natal fuera nocturna o fuera diurna cambiaba en muchísimas cosas. Por ejemplo, si la carta natal, tu carta natal es diurna, va a ser mucho más importante el sol, por ejemplo, que la luna. Y si tu carta natal es nocturna, va a ser muy importante la luna. Eso dice la tradición. Y hay planetas que corresponden a una secta y planetas que corresponden a otra secta, porque una secta va a tener unos intereses determinados y la otra secta va a tener otros intereses, no los van a compartir. Es como que fueran dos equipos de fútbol, es como que fueran el Barça y el Real Madrid. Pongo este ejemplo porque no sé, no soy muy futbolera, pero me parece que tiene sentido. O sea, si un jugador juega para el Barça, va a jugar para ese equipo, no va a jugar para el Real Madrid. Y si el Real Madrid, vos jugás para el Real Madrid, no vas a jugar para el Barça. Es como que fueran dos equipos diferentes, que tienen agendas distintas, ¿no? ¿Cuáles son los planetas de la secta diurna y cuáles son los planetas de la secta nocturna? Bien, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la simetría, ¿no? Era muy importante que todo tuviera, y en la astrología siempre hay una simetría perfecta. Entonces, cada secta va a tener una luminaria. Cada secta va a tener un benéfico, porque hay planetas benéficos y hay planetas maléficos. Los planetas benéficos son Júpiter y Venus y los planetas maléficos son Marte y Saturno. Así que una luminaria por secta. La secta diurna va a tener al Sol, la secta nocturna va a tener a la Luna. Bien. Luego, un benéfico por secta. La secta diurna va a tener a Júpiter y la secta nocturna va a tener a Venus. Y luego un maléfico por secta. La secta diurna va a tener a Saturno y la secta nocturna va a tener a Marte. ¿Y qué pasa con Mercurio? Bueno, ¿qué pasa con Mercurio? Para los que algo saben de astrología, saben que Mercurio, tal vez no lo saben, lo están aprendiendo ahora, Mercurio no es ni nocturno ni diurno, no es femenino ni masculino. Va a adoptar la forma según lo que tenga alrededor y va a ser diurno o nocturno según si sale, rises, me sale en inglés, si asciende antes que el sol o luego el sol. Tenemos la línea del ascendente. Si vemos que Mercurio ascendió en el horizonte antes que el Sol, decimos que es un Mercurio diurno. Pero si en cambio tenemos al Sol en la carta natal y atrás tenemos a Mercurio, eso quiere decir que Mercurio es un Mercurio nocturno. Y de esa manera vemos si Mercurio va a pertenecer en tu carta a la secta diurna o a la secta nocturna. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? Que si yo tengo una carta diurna, yo veo la carta diurna de alguien y la estoy analizando, vamos a interpretar que el sol en esa carta va a ser más importante. Además que la secta diurna y secta nocturna tienen intereses distintos. La secta diurna, que está asociado con el sol, con el fuego, con Júpiter, está asociado más a lo espiritual. Y la secta nocturna, que tiene a la luna, ¿no?, como luminaria, está más asociado a lo mundano, más a lo terrenal. Porque si nosotros conocemos el orden de los planetas, el orden caldeo, tenemos a la Tierra, los elementos, luego tenemos a la luna, por eso el mundo sublunar es el mundo mundano. Tenemos a la luna, luego tenemos a Mercurio,
luego tenemos a Venus, luego tenemos al Sol y luego tenemos a Marte, a Júpiter y Saturno. Entonces está muy bien repartido, pues tenemos la Luna y Venus, tenemos el Sol y Marte. Está bien repartido. Y la luna tiene que ver con cosas mundanas y el sol tiene que ver con cosas más espirituales. Recordemos, yo siempre lo digo, que Betius Valens decía que el sol es la luz noética, de noesis, ¿no? De ese conocimiento de la parte racional del alma, digamos, ¿no? Es muy, muy interesante entender que tienen diferentes agendas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una carta diurna? Venía diciendo, ¿no? Venus en una carta diurna, posicionado un Venus en Tauro, en una carta diurna, no va a ser tan beneficioso. ¿Por qué? Porque el equipo del diurno son el Sol, Júpiter y Saturno. Esos juegan juntos. Entonces, por más que Venus sea un benéfico, un Venus en Tauro va a ser mucho más benéfico en una carta nocturna, según dice la tradición, que en una carta diurna. Entonces, en la carta diurna lo que queremos es un Júpiter muy bien situado, un Júpiter en Cáncer exaltado, en la casa 10, en una carta diurna va a ser muy bueno. En cambio, si es una carta nocturna y es Júpiter el que está exaltado, no es que sea malo, pero no va a ser tan beneficioso porque no tiene la misma agenda que los planetas que corresponden a esa secta. Y esto es muy interesante porque a veces vemos una carta nocturna que tiene un Júpiter prominente, pero no va a ayudar tanto al nativo y algunos astrólogos dicen inclusive que no solamente que no ayudan, sino que tienen intereses opuestos a los que el nativo realmente quiere. Capaz que tenés un Júpiter en Cáncer en la casa 10, ¿no? En una carta nocturna y te ayuda a obtener algo de casa 10 que tiene que ver con tu reputación o tu vocación, te ayuda, pero no es algo que vos realmente quieras. Capaz que lo tenés porque Júpiter y está exaltado y está en casa 10, capaz que te trae cosas, pero no es realmente lo que tú quisieras, porque no está en tu agenda, porque capaz que son intereses, es el Real Madrid y capaz que es un interés que tiene el Barça. Pongo estos ejemplos porque claramente Dimitri George y los astrólogos helenísticos ponen como ejemplos partidos políticos. Yo como en Latinoamérica está todo tan picanteado, prefiero poner ejemplos de equipos de fútbol, porque creo que si me pusiera a meter en temas de política, se picaría la cosa y no de una forma linda, no de una forma pedagógica. Así que por eso pongo el ejemplo del Real Madrid y del Barça, pero Chris Brennan, Dimitri George siempre ponen el ejemplo que son partidos políticos y ponen el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que una secta sería como los demócratas y otra secta sería como los republicanos, ¿no? Entonces, o sea, demócratas serían todos juntos, los republicanos también y tienen intereses y agendas separadas. Pero yo, como estoy en Latinoamérica, soy uruguaya, prefiero mantener y decirlo con equipos de fútbol. Bien, es muy importante también esto que veíamos de los benéficos, entender el tema de los maléficos, ¿no? Si vos tenés una carta diurna, Saturno, que es maléfico, como juega a tu favor, no te va a hacer tanto daño. Ahora, el maléfico de la secta opuesta, que es Marte, te va a hacer mucho daño. Así que en una carta diurna, Marte hace mucho daño. Y en una carta nocturna, entonces Marte no hace tanto daño porque es de la secta, el que va a hacer mucho daño en una carta nocturna es Saturno. Pero es muy importante entender esto, sobre todo con el tema de los maléficos, porque se le presta mucha importancia desde la astrología helenística, no solamente para esto que estoy haciendo en la introducción, sino para otras técnicas. Si te interesó el contenido que acabas de ver, te invito a que te suscribas, a que me dejes algún comentario, me digas si tenés una carta diurna, una carta nocturna y que me comenten qué tipo de comentario les gustaría estar viendo. Te mando un beso grande y que pases muy bien.